Bueno, pues vamos a empezar con el relato de William Gibson, Estrella Roja, órbita de invierno. Y como siempre, nos vamos a hacer un pequeño resumen de la vida de Gibson, por lo menos un poco hasta el día de hoy, porque Gibson sigue vivito y coleando. Sí, de hecho vamos a hacer lo mismo. De hecho voy a empezar con Bruce Sterling por seguir llevándote la contraria. Vale, muchas gracias. Porque, no sé, tengo la sensación de que este relato, no lo sé, es una sensación porque no he investigado al respecto, pero tengo la sensación de que este relato es más de Sterling que de Gibson. A ver, Bruce Sterling y Gibson escribieron un libro juntos, me parece, si no recuerdo mal. La máquina diferencial, creo recordar. Eso es, ese era. Sí. Que también lo escribieron un poco como este relato. Pero bueno, pues por hacer un poco, como siempre, una pequeña reseña biográfica de los autores, voy a empezar por Bruce Sterling, que nació en abril del 54 en Brownsville, Texas, y obviamente ya lo hemos comentado, es uno de los fundadores del movimiento cyberpunk, junto con William Gibson, Rudy Rucker, John Shirley, Lewis Sinner y Pat Cardigan. Además es uno de los principales promulgadores ideológicos de su género, porque este género, aunque tiene mucha gente que se subió a ese carro, realmente tiene poca gente que fueron proselitistas, por así decirlo, del género, ¿no? Que intentaron impulsar un cuerpo ideológico, ¿no? Para que hubiera como unas normas para trabajar dentro del género, aunque luego ya sabemos que en la ciencia ficción los géneros están muy diluidos y ahí tienen muchos vasos comunicantes. Pero sí, bueno, y además Sterling me parece que luego también se derivó mucho por el steampunk y... Sí, claro, obviamente tuvo muchas variantes y además también tuvo mucha obra de divulgación. Pero bueno, por dar algunas pinceladas, es uno de los primeros organizadores del taller de escritores de la ciudad de Turquía, en Estados Unidos, y es un asistente frecuente también al taller de escritores de Sycamore Hill, que son dos talleres bastante renombrados. Su primera historia de ciencia ficción, que se llama El hombre hecho a sí mismo, se vendió en 1976, y entre sus novelas pues tenemos obras como This Matrix, Islas en la Red, Heavy Weather. También escribió libros de no ficción, como he comentado antes. Yo creo que el más conocido es el Hacker Crackdown, que es una narración sobre los hackers, los freakers y todo ese movimiento que surgió a principios de los 80 y sobre todo a principios de los 90, que es bastante interesante porque lo que te hace es narrarte un poco qué mecanismos utilizaban y qué es lo que pretendían estos hackers, que no tienen nada que ver con lo que luego nos ha vendido el cine, ¿no? De gente que se quiere meter en tu ordenador a robarte tus datos, ¿no? Realmente eran una especie de anarquistas que querían luchar contra el sistema y que en la mayoría de los casos lo que estaban haciendo era juguetear y ver hasta dónde podían llegar. Sí, bueno, es que los principios de los hackers era jugar hasta ver dónde podías llegar y si podías pasar esa fronterita o ese Exacto. que te salía. Exacto, bueno, es ganador de un par de premios Hugo por la novela El reparador de bicicletas de 1996 y Taklamakan de 1998. Y bueno, como hemos dicho, es uno de los impulsores del movimiento cyberpunk y además fue editor del fanzine crítico de ciencia ficción llamado Cheap Truth, en el que escribía bajo el alias de Vincent Omnia Veritas. Toma ya. En el mundo de los hackers es muy... O sea, en el mundo de los hackers, si no tienes un alias molón, no eres nadie. No eres nadie. Su novela más reciente, de la que yo tenga conocimiento, se llama Love is Strange, que es de 2012, y tiene el subtítulo de Un romance paranormal, con lo cual, como vemos, a lo mejor hasta se nos ha cambiado de género y todo. Y luego el otro miembro de la dupla, que es William Gibson, que quizás es un poco más conocido para los oyentes, porque quizás es el que se llevó todo el renombre. Nació en marzo del 48 en Conway, Carolina del Sur. Como vemos es mayor que Sterling, no mucho mayor, pero sí tiene 5 añitos más. Obviamente también está acreditado como uno de los pioneros del género y comenzó su carrera como escritor a finales de la década de los 70 con trabajos sobre todo en género negro y historias de futuro cercano, que le fueron llevando poco a poco pues eso, a temas de tecnología cibernética y lo que nosotros acabamos conociendo como cyberpunk. Gibson es conocido por haber acuñado el término ciberespacio, como ese lugar donde la tecnología digital está interconectada y generalizada. Y de hecho ese término lo utilizan en el cuento que mandó Cromo, que da nombre a la antología. Y luego obviamente pues popularizó el concepto sobre todo en Neuromante en el 84 y a todos los trabajos que siguieron, lo que se llama la trilogía del ensanche, en inglés es la trilogía del sprawl, que bueno, son Neuromante, Conde Cero y Moralista Acelerada, que son los que están más centrados en esa ambientación. En la década de los 90, Gibson compuso la trilogía de novelas Bridge, que se componen por Luz Virtual y Doru y Todas las Fiestas del Mañana, en las cuales ya se empezaba a acercar a lo que eran los desarrollos sociológicos de los entornos urbanos del futuro cercano. O sea,
estaba intentando ya alejarse de ese cyberpunk más tecnológico y estaba empezando a ver lo que ocurría en el mundo e intentar trasladarlo a un futuro cercano con una sociedad más postindustrial, capitalismo tardío, todo lo que en el fondo estamos viviendo a día de hoy. Sí, bueno, pero es que también yo creo que ya lo hablamos en algún programa, que es que a William Gibson lo que le pasa es que el cyberpunk le coge. Sí, le ha cogido. O sea, de hecho, él lo reconoce, ¿sabes? De hecho, tras el cambio de siglo, y sobre todo después del 11 de septiembre y todo lo que ocurrió, pues Gibson ya reconoce que sus novelas cada vez son más realistas, ¿no? O sea, las novelas que tiene últimamente como Mundo Espejo, País de Espías o Historia Cero están ambientadas más o menos en nuestra época. Y al final, de hecho, él lo dice, a mí llegó un momento en que ese futuro que yo quería contar ya llegó, y ahora lo que estoy haciendo es contar sobre el presente, incluso a veces me siento que estoy hablando sobre el pasado. Pero bueno, estas últimas novelas que ya son más cercanas, en el fondo es lo que le hicieron llegar a la lista de los más vendidos por primera vez. Realmente, pese a ser el precursor del cyberpunk y de todo ese subgénero, no dejaba de ser un nicho muy pequeño que sí que estaba muy valorado en los premios y en la crítica, pero realmente no tenía el respaldo del gran público. Al final ya sabemos cómo funciona esto. Cuando hablas de lo normativo y de lo que más entiende la gente, pues es cuando realmente triunfas. Su novela más reciente, bueno, tiene dos novelas recientemente. En el 2014 tiene una que se llama The Peripheral, El Periférico, y en el 2020 una que se llama Agency, La Agencia. Que, bueno, obviamente sí que ha sido una vuelta un poco más a la ciencia ficción, alejándose un poco de lo que es el costumbrismo postcapitalista actual, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que con estas pinceladas pues hemos colocado un poco en contexto un poco el relato del que vamos a hablar, que en pleno 1980 pues yo creo que podríamos comentar que el subgénero del cyberpunk, pese a que tiene varias novelas que son pilares centrales, es uno de esos géneros que se ha apoyado mucho en el relato corto, que es donde muchos autores de repente decían, esto del cyberpunk no tengo quizás los rudimentos para escribir una novela completa, pero tengo una idea, y una idea me da para hacer un relato. Claro, es que el cyberpunk da mucho para tener ideas que son muy explosivas, son muy impactantes, y que en un relato las puedes desarrollar y dejarte con la sorpresa o con el hype muy arriba, pero que a lo mejor en un libro largo cuesta mucho más mantener ese tipo de intensidad en cuanto a la historia o a lo que estás o cómo lo estás contando. Pero yo creo que es una cuestión más que nada un poco de eso, de que es que como son ideas nuevas, son ideas, bueno, en su momento eran nuevas, son brochazos ahí de luz que hay que soltar, es mucho más fácil en un relato escribir sobre ellos que no alargarlos y sacar un libro. Sí, porque en el fondo yo creo que utilizando esos mismos mecanismos de te voy a soltar todas las ideas nuevas que tengo en la cabeza, si hicieras una novela sería demasiado apabullante. Yo quizás, fíjate, y nunca se le considera 100% un representante del género, pero Neil Stephenson, que es el que escribió Cryptonomicon, sobre todo la Era del Diamante, es muy cyberpunk en algunas cosas, y sobre todo ese sí que es son novelas que están todo el rato soltándote conceptos y soltándote ideas que quizá, y son novelas que estamos hablando de que Cryptonomicon aquí se publicó en formato trilogía, aunque en Estados Unidos es una obra completa, pero que claro, es una obra completa que puede ser 2500 páginas. Sí, es un tochal. Es un tochal muy importante, muy divertido. Yo recuerdo pasármelo muy bien. Creo que tienes que ser un poco informático para disfrutarlo. Sí, pero yo, por ejemplo, incluso con el Cryptonomicon a mí no me terminó de enganchar. A mí se me y eso que hubo un momento que dije, ¿lo dejo o no? Pero, y llevaba ya, no sé si eran 700 páginas. Sí, o sea, es muy largo. Y ahí sí que, en esas novelas, sobre todo en la Era del Diamante, mucho más que en Cryptonomicon, suelta muchos conceptos a mucha velocidad, y creo que es el único autor que se puede permitir el lujo de hacer eso y no cansarte. Porque todo lo que te cuenta es interesante, y al final yo creo que, en el fondo, lo que está haciendo es hilarte una historia que es muy clásica. O sea, en cualquiera de esas novelas, tanto Cryptonomicon como la Era del Diamante, no he leído muchas de las obras que ha tenido posteriormente, la trilogía del Barroco y otras cosas, pero al final no dejan de ser thrillers. Sí, con un componente más o menos político, o más o menos militar. Y por ejemplo, Cryptonomicon se hacía muy llevadera porque como estabas cambiando de época, sí, cada X tiempo, jugaba el flashback, te daba un poquito de respiro a veces. Sí, de hecho en la Era del Diamante lo que hace es cambiar de escenario constantemente, ¿no? O sea, hay como varios personajes con varias tramas que luego van a confluir. Pero sí, es cierto que Gibson en esta obra Gibson y Sterling en esta obra de Estrella Roja, Órbita de Invierno, quizás no es tan apabullante lo que te cuentan de tecnología, sobre todo si eres un poco espacio trastornado como somos tú y yo. Como en nuestro caso, en el fondo esta obra yo la he elegido, porque esta es la que he elegido yo, no es la que ha elegido Javi, pero yo sabía que le iba a gustar porque
porque en el fondo transcurre en una estación espacial, sí. Entonces, y además es una estación espacial que no es como nos la venden las novelas de ciencia ficción, es una estación espacial que muy mundana, como suele escribir que Gibson. tiene mucha cinta americana aquí sujetando las tuercas. Es muy sucia, sí. Sí. Pues nada, empezamos con nuestro protagonista, que es el coronel Korolev, que se despierta una mañana en el Museo del Triunfo Soviético en el Espacio, que es un nombre muy rimbombante para la cápsula en donde él vive y donde ahí tiene como varios recuerdos, porque él, si no recuerdo mal, era el primer hombre que había pisado Marte. Y es un héroe. Es un héroe ruso, es un héroe de la Unión Soviética, un cosmonauta, lleva toda la vida haciendo misiones en el espacio, de hecho lleva bastante tiempo. No, es que él lleva 20 años metido en Exacto. la estación espacial. Que Sí, 20 años... Él es consciente que... Él ya sabe que va a morir allí. Exacto. Porque ya no va a poder bajar. Y de hecho no nos imaginemos una estación espacial ultramoderna. No, imaginaros lo que hay ahora mismo, lo que es la Estación Espacial Internacional, con módulos pequeñitos, quizás es más grande la estación espacial que nos venden, pero en el fondo los habitáculos a mí no me parece que me los describan más cómodos. Simplemente es como si tuviéramos la Estación Espacial Internacional, pero hecha como con más módulos y como una especie, si no recuerdo mal, era como circular. Sí. Entonces ibas enganchando módulos, ibas enganchando naves de descenso, pero exactamente es la misma idea que tenemos ahora. Uh-huh. Ni un poquito más moderno, ni nada de nada. De hecho, por lo que te van contando, en algunos sitios está que se cae. Sí, literalmente. Y los sistemas son todos súper antiguos, no esperéis aquí nada de tecnología modernísima, no. Es todo con videocintas. De hecho, enseguida entra uno de los otros protagonistas de la novela, es el fontanero, por así decirlo. Es el que se dedica a reparar cosas. Sí, que le llaman el fontanero. Le llaman el fontanero, o sea, yo creo que es muy descriptivo. Bueno, pues aquí nos cuenta cómo se despierta y se va al baño, que nos cuenta cómo se va al baño, que es exactamente como van los astronautas al baño. Sí, es muy costumbrista en este sentido. Sí. Sobre todo este arranque. Sí, además aquí ya nos empieza a decir un poco que él se siente anciano porque está mayor y tiene heridas y tiene muchas que ha pasado mucho tiempo, ha vivido en el espacio, ha hecho misiones y todo eso lo lleva a cuestas. Y según está despertándose, se da cuenta que hay una pareja de amantes que están terminando de tener su escapada detrás de su módulo. Además se da cuenta de que esa mujer está casada con uno de los funcionarios de la estación, que es del KGB. Con el comisario político. Con el comisario político. O sea, en este sentido, esta novela, este relato es curioso leerlo hoy en día porque está extrapolando un futuro que no ha ocurrido. Sí, porque es un futuro en el que la Unión Soviética no hubiera caído. Y es muy curioso porque todos los arquetipos, que además son arquetipos que siempre nos han vendido mucho los americanos y que supongo que luego en la Unión Soviética no serían tan al 100%, pero aquí están. O sea, este relato es muy cinematográfico. A mí, de hecho, me extraña que no se haya hecho algo con esta historia. Y además es un futuro que no ha ocurrido porque además aquí la exploración espacial ha sido un poco un desastre. Porque hablan de que los americanos dejaron la exploración, Cabo Cañaveral está hecho unos zorros porque está abandonado, y los únicos que fueron para adelante fueron los rusos porque hicieron una base en la Luna, y los japoneses porque que eran los que más adelantados estaban, porque mandaron máquinas en vez de hombres, que eso es lo que se hace actualmente. Mandas máquinas para evitar tener que llevar hombres porque es mucho más complicado. Uh-huh. Pero bueno, cuando termina esta pareja le saludan y el hombre le da una botella de coñac a Korolev como para apagarle un poco el silencio de que no diga nada de esto. Entonces, Korolev, según lo ve, empieza a beber la botella, se mete otra vez en su cabina, se empieza a poner música y colecciones de vídeos que tenía de su juventud, pero vídeos occidentales que tenía de Straperlo, grupos rusos punkis. Todo esto es como muy, muy ambiental, es muy, muy el estilo Gibson. Sí, es muy el estilo Gibson. Y mientras está haciendo, está bebiendo y se empieza a notar como raro. Y empieza a notarse como que todo lo que tiene alrededor le resulta amenazante. Empieza a sentirse extraño. Y en esto que viene el famoso plomero que hablabas antes, que le llaman el plomero. El plomero, sí. No tiene nombre, se llama directamente el plomero.
Y, claro, como viene a visitarle así de improviso, él empieza a aparentar como normalidad. Pues dice, joder, a mí no me pueden ver borracho. Menuda... Eso es como, vamos... Sí, pero el plomero... Se ve un deshonor, pero plomero claro, no sabe lo que está haciendo. el plomero, según le ve, bueno, primero le pone una cinta, dice, espera, mira lo que han interceptado. Entonces le pone una cinta de unos noticieros japoneses en los que dicen que la Unión Soviética va a desmantelar la base, bueno, la base no es una base estelar, es la estación espacial, perdón. Y entonces, después de ver esto, Korolev empieza a llorar y se empieza a poner muy nervioso, y el plomero le mira a la cara y dice, oye, ¿qué te pasa a ti? Y ya le mira y dice, te han drogado. Y además me parece que habla de te han dado miedo. Miedo, sí, le llaman miedo. Le llaman miedo a la Hay droga. una droga que, por lo que se ve, se llama miedo, que lo que hace es inducir un poco la paranoia, porque lo que tiene el coronel, el viejo coronel en este momento, tiene miedo y paranoia, sobre todo. O sea, empieza a tener mucha paranoia. Y claro, el plomero en ese momento, que además se ve que tiene un trato muy cercano, como que se llevan muy bien y tal, se le llevan los demonios, ¿sabes? O sea, es que es como, claro, tú estás... No es lo mismo que tú te vayas a una discoteca y te siente mal una copa. No, es que aquí uno de tus compañeros de la estación espacial, que tampoco son muchos, Sí. te ha intentado no envenenar... No, es que le empieza a preguntar y dice, ¿pero qué has hecho? ¿Qué te han dado? Y al final le dice, no, me ha mandado el coñac. Entonces dice, estos dos. Y sale corriendo, echando pestes por la boca, con unas intenciones bastante violentas. Que es muy curioso toda esta parte, porque claro, tú... Aquí lo estamos narrando, sale corriendo, tal y cual. Bueno, claro, corriendo, va saltando, vaya. Claro, todo esto te lo narra cómo funciona esto en antigravedad, o sea, en antigravedad, perdón, en gravedad cero, en caída libre y tal, porque en ese sentido yo creo que el relato se molesta mucho en que tengas todos los detalles de cómo es la vida en un entorno de gravedad cero, en un entorno en el que hay poco espacio, en el que tienes que aprovecharte para colocarte, impulsarte. Sí, es que todo eso es muy Gibson, es muy de lo que cuando leías una novela de Gibson decías, joder, me estoy imaginando el mundo porque es que me lo estás describiendo, pero hasta el mínimo detalle. O sea, lo de las luces titilando y ese tipo de cosas que decías, joder, me estoy imaginando la habitación. Uh-huh. Y bueno, después de que pase un tiempo, le han dado el antídoto y se recupera un poco, viene a verle Jefremov, perdón, que es el comisario político, señor de la KGB. Y viene, además, que dice que viene con heridas en la cara, que tiene con moratones, que vamos, que le han dado para el pelo. Y además, claro, es el marido de la mujer del encuentro agonoso. Y le pide perdón porque dice que la botella no era para él. No era para él. Me da que la botella era para el amante. Claro, la botella era para el amante. Pero en estas que, claro, Korolev empieza a enfrentarse con él verbalmente, pues claro, le empieza a decir que, bueno, que él no es un alcahuete, que no sé qué, que no sé cuántos, y aparte le empieza a contar qué pasa, que si van a desmontar la estación espacial, que les diga las cosas claras y que además que él no puede irse. Claro, es que además hay que tener en cuenta que después de 20 años en la estación espacial, probablemente la descalcificación de los huesos que tiene este hombre es que no es factible que él vuelva a la Tierra. Es que a ver, podría volver a la Tierra, pero estaría condenado a una silla de ruedas probablemente. Sí, además te habla en las descripciones te va diciendo que tiene artrosis, que claro, es que es una persona mayor que además ha envejecido en el espacio. Y le dice que él se va a quedar aquí, que le van a mantener, pero para hacer pues como recepciones de invitados, recepciones políticas de, mira, vamos a subirte a la estación espacial, te la vamos a enseñar para que veas, te vamos a dar un ágape y luego para abajo vas a tener un héroe de la madre Rusia y ya luego nos vamos todos para abajo. Entonces, viendo esto, pues ni cortos ni perezoso decide montar una revolución dentro de la estación espacial. Hay un detalle que se te ha escapado, se te ha olvidado comentar, y es que los moratones que tiene la cara el comisario político es porque obviamente el fontanero, el plomero, ha ido a pedirle explicaciones y han llegado a las manos y le ha dado para el pelo, y de hecho el plomero está en calabozo, está detenido. Que de hecho yo creo que en un momento dado le cabrea más que esté el plomero detenido que el que vayan a desmantelar la estación espacial. O sea, él está muy preocupado por su gente, porque en el fondo llevan tanto tiempo allí que para él ese es su hogar. Entonces sí, le cabrea, pero dice, bueno, en el fondo lo que le fastidia es que al final lo de siempre, ¿no? Que la política está metido en algo que debería ser pues una historia de
de conquista del espacio, sí. de la épica de los cosmonautas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que él ya llega un momento en que es como, vale, mira, pues primero para sacar a mi colega del calabozo y segundo para pedir todo esto, porque lo que me has contado me suena a milonga, vamos a rebelarnos. Sí, ya ahí empieza a montar una revolución con la gente, con parte de la gente. Con parte de la gente, sí, sí. Pues hay gente que no se le une y declaran una huelga en el espacio. Que ahí es cuando empiezan a ver, pues eso, que como empiezan a dejar de trabajar y de mantener la estación, empieza a surgir moho, se empiezan a destrozar las cosas, porque no tienen mantenimiento, porque... Y además el que la solía reparar es el fontanero, es el fontanero que está en el calabozo. Pero es que además una estación espacial necesita un mantenimiento continuo, porque el espacio no es un sitio muy amigable para la vida. Entonces, al 9º día de huelga, ya hay gente que empieza a flaquear. Lo que pasa que también saben muchos que si bajan a Baikonur, que es el cosmódromo ruso, van a saber que no van a tener nada que hacer, y además muchos tienen miedo de que según bajen les metan en un hospital mental del gobierno, que eso es igual a muerte. Eso es un eufemismo para quitárselos de encima, básicamente. ¿Sabes? Luego muchos quieren volver, pero también saben que Korolev no puede bajar, que se tiene que quedar ahí por narices. Entonces hay un momento en el que les dicen que el gobierno ruso lo que ha decidido es que Cosmogrado, que es como se llama la estación espacial, van a dejarla que vaya perdiendo la órbita hasta que haga reentrada y reviente. Y reviente, básicamente. La reentrada. Entonces... esta debe ser la famosa órbita de invierno del título. Sí. Que realmente no explican. Los nombres nos llegan a explicar, no, pero son tan evocadores. Pero es la órbita final. Exacto, pero la órbita de invierno es hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Entonces, viendo que ya sí que no hay ninguna salida porque ya han decidido que la van a tirar, pues Korolev decide simular que hay una explosión en la estación para que salten las seguridades y se quede todo un manual. Y así... Bueno, y para que los que no se quieren quedar tengan una excusa para poder cogerlos. Claro, no, es que si no podían bajar, porque claro, lo tienen todo en automático y no les dejan irse. Entonces, ellos lo que querían era, o sea, lo que les dice es que hagan un descenso manual y que bajen a China o que bajen a diferentes sitios y que allí digan que quieren... Que piden asilo político y que esto es lo que está pasando con la estación rusa. Esto es lo que está pasando con el héroe de la Unión Soviética, el primer hombre que pisó Marte. Claro, por eso. Van todos para adelante porque además es que no tienen más. Y es en este momento... Él se queda solo con la gente con los soldados y con el comisario, me parece, que era el único que quedaba allí. Sí. Y en estas que el comisario también, lo siguiente es que el comisario y los soldados también se van, porque ya han visto que los otros se les han escapado, y dicen, pues venga, ya nos vamos y de aquí te quedas tú. Ya sí que ahí es condena a muerte. Pero el coronel lo tiene claro, o sea, a él no le importa. No, Primero porque ha conseguido liberar a la persona del calabozo. Que los miembros de la tripulación que tampoco querían tal, que puedan buscar una salida. Una salida, además, con la excusa de no, es que el culpable es el coronel, no hay problema. Y tal. Él se queda solo porque yo creo que desde... todo este relato a mí me gusta, sobre todo, no más por lo que puedas extrapolar a la sociedad y tal, sino por la sensación de melancolía que tiene constantemente. Una sensación de abandono, de melancolía, sí. De un futuro que no fue, lo vemos ahora, ¿no? Pero también es cierto que yo creo que ya estaba anticipando ese declive de la Unión Soviética, que ya no podía mantener sus sistemas, nunca llegó el famoso transportador espacial ruso, el Buran creo que se llamaba, no llegó a salir porque ya no había dinero, era una economía que estaba un poco en quiebra y además luego llegó el accidente nuclear de Chernóbil y fue lo que les dio un poco la puntilla porque el gasto militar allí tuvo que ser tan brutal que les dejó muy tocados, ¿no? Entonces yo esa sensación de melancolía y de no hay nada que hacer, esto está perdido, todo se está viniendo abajo, a mí me parece que esa es la potencia de este relato, ¿no? Y aquí, en este punto, aquí él lo tiene asumido. Es crepuscular y nunca mejor dicho. Sí, es totalmente. Y por eso me extraña que no se haya hecho ninguna adaptación, porque me parece que daría para hacer una historia bastante chula. Sí. Quizás tendrías que meter algo más de intriga y tal, pero... No, pero puedes montar mucho más thriller en el modo de la huida o del pero sí, al final puedes hacer una buena historia. Y luego, bueno, aquí ya él se queda solo y sabe que además él de hambre no se va a morir
pero él no va a ser capaz de arreglar todo lo que se le va a ir rompiendo. Exacto. Y aparte de que sabe que son 3 meses. O sea, lo tiene contado, son habas contadas. Así que se vuelve a poner a rememorar viejos tiempos, hasta que un día oye golpes. Dice, ¿cómo? Vamos a ver qué están sonando. Está sonando. Este es el giro final, que en este sentido es un giro final. Yo creo que es muy de Sterling muy, muy cyberpunk, muy de cowboy del espacio, porque es lo que son. Es lo que son. Bueno, pues aquí de repente oye unos golpes y va a mirar, dice, pues, ¿qué va a ser esto? Y unos golpes. Y ve de repente aparecer una pareja que aparecen por una de las esclusas y además se sorprenden de verle vivo. Sí. Y dice, pero si nosotros pensábamos que aquí no había nadie. Claro, aquí vamos a volver un poco para atrás para narrar cómo ellos ven Estados Unidos, porque Estados Unidos se supone que es una economía que ha caído en quiebra, que en un momento dado se ha ido un poco al garete y que han destruido tanto su ecosistema que se han ido a vivir como en, ¿cómo lo llaman? Como globos, como unas cúpulas. Hay una especie como de proyecto que eran unos satélites, los satélites solares me parece que era como un proyecto que luego se abandonó, pero al que sí que se fue gente a vivir, sobre todo gente que no tenía más recursos y no tenía otra manera de vivir. Se habían planteado así y se habían ido a vivir. Y aquí lo que sucede es que llegan una familia de esta gente. Un par de punkis, porque yo me los imagino entre punkis y rednecks. Es una cosa como muy curiosa. Es que son ocupas del espacio. Son ocupas del espacio, es verdad. Sí. Que vienen a rapiñar, literalmente. Es ¿esto se ha quedado vacío? Esto se ha quedado solo, pues vamos a venir aquí porque es que además... Lo quieren arreglar y ampliar. Además dice, esto se puede ampliar y además dice, anda, un héroe del espacio. Joder, cuando se enteren los niños, que bien se lo van a pasar, no se lo van a creer. O sea, es todo como súper feliz y psicodélico porque dices, no puede estar pasando esto. Es después de todo ese tramo de melancolía y de pesimismo y tal, de repente es como un rayo de luz. Un rayo de luz de gente súper optimista. Y que además lo que le interesa es seguir hacia arriba, porque además lo que ellos buscan es saltar a la siguiente frontera. Y tú le pones otra frontera, que es realmente como se sentía Korolev cuando era un astronauta. Y claro, al verlos llegar es como que vuelve a tener esa ilusión por la exploración, por ver que hay gente que está ilusionada, porque no es política, porque además esta gente son ácratas completamente, son el caos, ¿no? Es como, no, nosotros no venimos porque nos mande nadie, venimos porque hemos logrado llegar hasta aquí y vamos a ver si podemos arreglarlo y seguir para adelante. Y ya está, ¿sabes? Y me parece que es muy interesante, además encaja muy bien con esa otra frontera que exploraba Gibson, que era un poco el ciberespacio. Aquí está explorando el rollo de la órbita cercana, ¿no? Que sí que es cierto que había algunos relatos y alguna novelita hablan de esto, ¿no? Hablan de cómo funciona el espacio en un mundo cyberpunk, en un mundo donde realmente nos hemos centrado en el pie a tierra, ¿no? Y hemos abandonado un poco eso. Sí que había algunos relatos que daban pinceladas, este es uno de ellos, y a mí me pareció maravilloso, además, sobre todo ese retrofuturismo de la Unión Soviética, con clichés, que son clichés y lo sabemos, pero es que funcionan muy bien en el relato, ¿sabes? Y en el fondo aquí el héroe es Korolev, que al hacerlo que sea un héroe, el primer hombre que llega a Marte, una persona anciana, que ya sabes que ya es que te pones de su lado, es que no puedes evitarlo, ¿sabes? En ese sentido está escrito de una manera muy tramposa para que tú te pongas de lado directamente. Para que tú estés a su lado, claro, pero vamos, no es tramposo, es que hay relatos que están escritos así. Y además te presentan al sistema de la Unión Soviética como el demonio, el que no quiere... O sea, que no quiere avanzar, está estancado, el comisario político te ha intentado envenenar. Solo interesa la política. Exacto, y te ha intentado envenenar porque en el fondo tiene un ataque de cuernos, porque realmente le están poniendo los cuernos. Es todo. O sea, está rodeado de personajes muy mezquinos, quizás excepto él, el fontanero, y luego ya cuando aparecen algunos miembros de la tripulación, obviamente, él no les quiere ningún mal. Hasta que al final aparecen estos anarquistas, punkis, ocupas del espacio, que a mí incluso me recordaban un poco al rollo en Mad Max más allá de la cúpula del trono, me recordaban a los niños libres estos, o sea, es que tienes esa imagen un poco en la cabeza, no sé, por lo menos a mí se me generaba esa imagen. Sí, efectivamente. Y bueno, esto aquí termina el relato. O sea, en este no vamos a tener mucha reflexión social ni de este tipo, pero yo creo pero de todos modos, con el ritmo que llevaba, que te lo esperas todo como que vaya a ser muy oscuro el final y terminas yendo muy arriba. Con una sonrisa en la boca. Sí, decir. Exacto. Y yo creo que es un relato que se debe disfrutar a nivel de sensaciones, ¿no? De cómo te transmite eso, la tristeza, la melancolía, incluso el cabreo en algún momento y tal. Y luego al final ese brillo de esperanza, ¿no? Y a mí me parece que, no sé, yo hacía
podía hacer 20 años, casi 30 que no leía este relato, porque claro, Yo ni me acordaba de yo él. creo que Quemando Cromo debió ser el segundo libro que me leí de Gibson o el tercero. Yo creo que fue Neuromante, después fue Yo creo que me lo leí. Conde Cero y después Quemando Cromo. Yo creo que ese fue el orden de publicación. No sé si estuvo pero vamos, yo sé que fue el cuarto que me leí, pero no me acordaba ni de la mitad de los, Sí, sí. de los relatos, la verdad. Pero cuando me lo volví a leer, dije, joder, no me acuerdo de nada. Y además yo creo que aquí cumplimos una promesa autohecha a nosotros, perdón, una promesa que nos hicimos de vamos a traer algo de Cyberpunk, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Aunque realmente no hemos traído el más característico de Cyberpunk, porque realmente esto tiene más que ver con incluso si me apuras, con un poco hard, ¿no? De cuando te describen cómo funciona la estación espacial y tal. Sí, bueno, pero era para meter un poquito el morro. Ya traeremos algo un poco más Cyberpunk del duro. Vale, pues yo creo que hacemos un descansito